Hola, ¿cómo están? Bueno, en estos últimos tiempos hemos venido trabajando el concepto de inmunidad, concepto de vacuna y en la última tarea que les dejé planteada se refiere a contra qué enfermedades nos protegen las vacunas que son obligatorias en nuestro país, o sea, las vacunas que están incluidas en el esquema de vacunación. Bueno, entonces vamos a aclarar un concepto de qué hablamos cuando hablamos de enfermedad, es decir, ¿qué es una enfermedad? Bueno, hablamos de enfermedad con cualquier alteración del estado de salud, ¿sí? El estado de salud implica lo físico, lo mental y lo social. Es decir, que cuando se altera a nivel físico, mental o social o todo ese conjunto que integra lo que somos como personas, estamos hablando de enfermedad. Y la salud trae aparejado un bienestar, la enfermedad tiene aparejado la pérdida del bienestar. Entonces acá tenemos esa definición muy sencilla, que la enfermedad es toda alteración del estado de salud, la pérdida del adecuado relacionamiento entre los aspectos físico, mental y social, con la consecuente pérdida del bienestar. Bueno, enfermedades hay muchísimas y hay diversas formas de clasificarlas. Vamos a ver algunas de esas formas de clasificar y ejemplos de enfermedades. Bueno, una de las formas de clasificar las enfermedades es por la aparición y la duración, es decir, cómo aparecen y cuánto tiempo duran. Tenemos las enfermedades agudas, que son aquellas de aparición súbita y generalmente de corta duración. Por ejemplo, ahí les puse el caso de la apendicitis, ¿sí? También puede ser casos como el resfrío, por ejemplo, que hoy estoy bien y mañana amanezco con un poco de fiebre, con tos, con mocos. Bueno, eso es aparición súbita, se aparece repentinamente, pero son enfermedades que en el tiempo tienen una duración acotada. ¿Qué es lo contrario a una enfermedad aguda? Bueno, una enfermedad crónica. La enfermedad crónica es aquella que va a perdurar en el tiempo o va a perdurar toda la vida. Y además, en general, son de aparición y de desarrollo lento. Por ejemplo, les puse el asma, ¿sí? Es decir, que el asma generalmente se manifiesta desde la infancia y la persona va a ser asmática toda la vida, aunque no sufra ataques, porque eso se puede controlar, ¿verdad? Pero entonces esta, que es una patología respiratoria bastante frecuente en la población de nuestro país, es una enfermedad crónica. Crónica también es, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial. Es decir, son enfermedades que empiezan manifestándose lentamente, incluso a veces pueden pasar hasta inadvertidas, y recién en hacernos un control aparece que tenemos esa enfermedad y van a permanecer mucho tiempo o toda la vida. Entonces, esta es una primera forma de clasificar enfermedades por cómo aparecen y cuánto tiempo duran, agudas y crónicas. Otra forma de clasificar las enfermedades es por la frecuencia, ¿sí? La frecuencia en la que sucede en la población. Entonces, una de las formas de clasificar por la frecuencia un tipo de enfermedad clasificada según la frecuencia es esporádica. Son esas enfermedades que se dan salteadas en la población, ¿sí? Es decir, hay casos que sí, casos que no, no hay un número definido, es decir, que no se vinculan con la mayoría de la población, sino que son enfermedades que atacan a algunas personas sí y a otras no. Atacan, bueno, padecen algunas personas y otras personas no. Entonces, por ejemplo, un accidente cerebrovascular o conocida como ACV, ¿sí? Esta es una enfermedad que algunas personas padecen y otras no. Entonces hay un determinado número de personas que sí tienen esta enfermedad, otras que no, y no hay un patrón, digamos, de aparición. Ahora, hay otras enfermedades que sí son propias, por ejemplo, de una región, es decir, que es frecuente, también estábamos hablando de enfermedades clasificadas por la frecuencia, que no son esporádicas, sino que siempre hay casos, y a esas enfermedades se les llama endémicas. Una enfermedad endémica entonces es propia de una región. Siempre hay casos en esos lugares del mundo, ¿sí? Yo puse como
una enfermedad endémica, la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es una enfermedad típica de América, concretamente sobre todo de América del Sur y América Central, y un poco del sur de América del Norte. En nuestro país es una enfermedad que está controlada, pero sí que tuvo su importancia durante mucho tiempo. Entonces, fíjense en estos datos, ¿sí? Que dice que es endémica en 21 países, todos esos en América, ¿sí? Y 6 millones de personas es afectada por esta enfermedad. La enfermedad de Chagas es famosa porque es transmitida por un insecto que se llama vinchuca, ¿sí? Esa vinchuca pica y deja el parásito que es causante de la enfermedad. Entonces, sigue existiendo esa enfermedad en América y por eso decimos que es endémica. Otras enfermedades endémicas, por ejemplo, la malaria. La malaria también es una enfermedad típica de la zona tropical del mundo, no solo de América, sino también ahí en África, en el sudeste asiático, y es transmitida por un mosquito. ¿Sí? Es decir, son enfermedades que están vinculadas con una región del mundo, que se llama endémica. ¿Sí? O sea, esporádica es cuando hay algunos casos, sí, otros no. Endémica es cuando la enfermedad se da en una determinada población que vive en un determinado lugar. Y luego tenemos lo que se llaman las enfermedades epidémicas. La epidemia, es una palabra que se está usando bastante, es una enfermedad que ataca a un gran número de personas, pero en un corto periodo de tiempo. Ahora, si esa epidemia, que a veces se llama brote, ¿no? Hay un brote de una enfermedad, esa epidemia traspasa fronteras y llega a todo el mundo, hablamos de pandemia, ¿sí? Entonces, justamente cuando dice ataca a un gran número de personas en un periodo corto de tiempo, pero afecta a muchos países o a todo el planeta, hablamos de pandemia. Ni les tengo que hablar que ahora, desde hace un año y medio, justamente estamos con la pandemia de la COVID-19, ¿sí? Enfermedad causada por el coronavirus. Entonces, esta enfermedad que tiene un origen en la ciudad de Wuhan, en China, se esparció rápidamente por todo el mundo. Hay casos en prácticamente todos los países. Entonces, es una pandemia. Epidemias ha habido otras, hace unos cuantos años hubo una de gripe, lo que se llamaba la gripe porcina, la gripe H1N1. H1N1 es el virus causante de esa gripe, que también fue de grandes proporciones y alcanzó el rango de pandemia porque se esparció por muchos países de todos los continentes. Entonces, las enfermedades pueden ser esporádicas, atacan a veces sí, a veces no, endémicas, cuando se concentran en una región del mundo, epidémicas cuando tienen una rápida aparición y se esparcen a gran cantidad de la población, y si es a muchos países de todos los continentes hablamos de pandemia. Bueno, después vamos a clasificar la enfermedad por el origen, es decir, qué es lo que es la causa. Acá yo elegí solo algunos ejemplos porque hay un montón de enfermedades según su origen. Por ejemplo, las enfermedades infectocontagiosas. Si ustedes hicieron la tarea, la última, justamente las vacunas nos previenen de algunas enfermedades infectocontagiosas. ¿Qué quiere decir esto? Viene de infecto, de infección, es decir, una enfermedad causada por un agente patógeno como puede ser un virus, una bacteria, y contagiosa porque se transmite de una persona a otra. Por ejemplo, el sarampión, ¿sí? La varicela, la parotiditis o paperas, esas son enfermedades infectocontagiosas, ¿sí? Hay un montón de enfermedades entonces causadas por virus o bacterias, en este caso el sarampión es de origen viral y se transmite por vía respiratoria de persona a persona. Ahora, no es el único tipo de enfermedades, hay otras enfermedades que no son infectocontagiosas, por ejemplo, hereditarias, ¿sí? Las enfermedades hereditarias son aquellas que se transmiten de padres a hijos, a veces es de mamá a hijos, a veces de papá a hijos, a veces de ambos. Y una de las enfermedades a las que yo les puse de ejemplo es la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad de origen genético que se transmite de la mujer a sus hijos porque está ligada a uno de los cromosomas que tenemos las mujeres, que es el cromosoma X. Bien,
¿Qué afecta la hemofilia? Afecta a uno de los factores de la coagulación. Es decir, una persona con hemofilia, la sangre no coagula adecuadamente. Y les puse acá como ejemplo, esta foto, es la del Zarevich Alexei. ¿Quién es este chiquilín? ¿Quién era este chiquilín? Bueno, era el hijo del último zar de Rusia, de los últimos zares de Rusia, que era hemofílico, el niño, y de todas maneras, no murió de hemofilia. Cuando ustedes estudien la Revolución Rusa en historia se van a enterar de qué manera murió Alexei. En las familias reales europeas era muy común la hemofilia porque con esa costumbre de casarse, lo que llaman endogamia, casarse entre primos muchas veces, había enfermedades hereditarias que se transmitían muy frecuentemente. Es decir, que era bastante común que en las familias reales de Europa, no solo en la familia rusa, también en la familia inglesa, por ejemplo, de la reina Victoria y demás, en el siglo XIX, había hemofilia, ¿sí? Que se transmitía entonces porque es una enfermedad justamente vinculada al ADN, a los genes. Ahora, también hay enfermedades que son lo que se llaman degenerativas, ¿sí? La enfermedad degenerativa es aquella que afecta a un sector del cuerpo, pues un tejido, un órgano, y con el tiempo se va agravando. Ahí les puse como ejemplo la artrosis, ¿sí? La artrosis lo que va afectando es las articulaciones. En este caso, esta persona se está agarrando la rodilla, pero afecta también las articulaciones de las falanges, en las manos y demás. Y va empeorando con el tiempo, es decir, va mermando la funcionalidad y a veces va deformando incluso la articulación. Hay muchísimas otras enfermedades degenerativas, la osteoporosis también y demás. Es decir, que cuanto más tiempo pase, más se va agravando la situación. Y como ejemplo último de enfermedades clasificadas por cuál es su origen, es decir, qué es lo que las causa, puse las enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades son bastante curiosas e interesantes, pero no infrecuentes, porque es el propio sistema inmunitario el que afecta a la persona, ¿sí? Es decir, que ese sistema inmunitario que está, digamos, como, dicho entre comillas, programado para reconocer y atacar a antígenos extraños, para atacar virus o bacterias, por ejemplo, deja de reconocer algunos tejidos como propios, o algunas células o algunos órganos, y o sea, se ataca a sí mismo. Y una de las enfermedades autoinmunes que tiene cierta prevalencia en nuestra población es el lupus eritematoso sistémico, o conocido simplemente como el lupus, ¿sí? Que es más frecuente en mujeres que en hombres y afecta sobre todo a mujeres relativamente jóvenes. Entonces, en este caso, tiene varias afecciones, va a ir modificando desde articulaciones a problemas de la piel, a problemas hasta cardíacos a veces. Bueno, por acá entonces les dejo una breve introducción a lo que son las enfermedades, es decir, qué es una enfermedad y algunos ejemplos de enfermedades y cómo se los clasifica. Nos vemos pronto.